Mi nombre es Estela Carranza Valencia y estaré a cargo de la moderación de la sesión virtual. Agradecemos su puntualidad y presencia, así como el interés en formar sus competencias investigativas en este campo metodológico que busca articular de manera rigurosa los enfoques cualitativo y cuantitativo. Para conducir el taller contamos con la valiosa presencia del doctor José de Jesús Valderas y quien voy a leer su... Tiene un excelente currículum, pero solamente presentamos parte de su semblanza, quien es profesor investigador titular C a nivel licenciatura y posgrado en el Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias del Instituto Tecnológico de Sonora. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias con especialidad en Metodología de la Ciencia por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en Ciencias en Biotecnología por el Instituto Tecnológico de Sonora. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, también en la Universidad de Sonora y en el Instituto Tecnológico de Sonora. Ha destacado como secretario técnico coordinador del CONACYT y pertenece al Comité Técnico del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CACEI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió mención honorífica en el IPN y es socio de diversas asociaciones de investigadores, en la que sobresale la Asociación Mexicana de Metodología y de la Ciencia y la Investigación, quien es miembro fundador. Antes de comenzar, me permito compartir algunas recomendaciones para el buen desarrollo del taller. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio durante la presentación. Pueden estar escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat en cualquier momento y las estaremos recopilando para en un espacio de diálogo al final. Esta sesión está siendo grabada con fines académicos y de sistematización del Congreso. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor José de Jesús Valderas para dar inicio al taller. Adelante, por favor, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Ya tuvimos ayer la oportunidad de convivir con algunos de ustedes. Y bueno, vamos a platicar un poquito en esta ocasión sobre lo que sería la estructuración de resúmenes cortos, pero ahora en un contexto de una investigación mixta. Voy a hacer una presentación, por favor me comentan si la pueden visualizar. A ver, vamos a compartir aquí. A ver, me comentan por favor si la pueden ver. Sí se observa, doctor. Perfecto, la vamos a poner en pantalla completa. Perfecto, muy bien. Bueno, la parte que nos toca ahora platicar con ustedes, intercambiar algunas ideas, tiene que ver con la elaboración de resúmenes cortos para una investigación mixta que forma parte del protocolo para la presentación de trabajos en el 17º Congreso de la AMSI y que a raíz de algunos comentarios en la explicación que hicimos ayer con relación al uso de la inteligencia artificial, que ahora, como les comentaba, más que novedosa, pues está de moda, dado que son técnicas, son estructuras que pues datan aproximadamente de los años 50 del siglo pasado, estamos alrededor como 70 años, pero que por el avance de la tecnología y de las herramientas que tenemos a la mano, pues se nos ha hecho de un acceso mucho más fácil, principalmente a partir de la pandemia, donde prácticamente todo esto que viene a ser la virtualidad, pues se nos dio de una manera pues obligada, porque era la tecnología que teníamos a la mano. Entonces, me preguntaban que yo qué opinaba precisamente sobre la inteligencia artificial. Y yo les digo que, pues después de haber dado clases 43 años,
pues prácticamente todos los días me sorprende lo que sale, pero hay muchas cosas que ya no me asustan, ¿no? ¿Por qué? Porque durante todo este trayecto, pues hemos tenido que ir superando muchas etapas e irnos adaptando a otras, porque esa es la evolución del ser humano. Entonces, ahorita nos toca una nueva experiencia, que es la parte de la inteligencia artificial, y que un congreso como este, pues lo toma como un aspecto relevante en el cual nos tendríamos que poner de acuerdo en muchas cosas. Cuando me preguntan, por ejemplo, qué opino de la inteligencia artificial, si es apropiada, si no es apropiada, si es ética, si no es ética, si es moral o es inmoral, yo les digo sí, pero no, en el sentido de que, pues depende cómo la uses. Y depende de dos cosas, cómo la uses y depende de las reglas que te ponen para que la puedas usar. Yo les comentaba en la sesión de ayer que dentro de las experiencias que tenemos, principalmente en la publicación de artículos científicos que hemos mandado, por ejemplo, a las revistas europeas, cuando mandamos nosotros el documento, ahora nos responden con una serie de cláusulas y la primera que nos indican es que por favor indiquemos si el trabajo de investigación que estamos presentando está realizado con inteligencia artificial. Y en la comunidad científica, principalmente de la investigación cuantitativa, que es una investigación que de alguna manera fue acuñada en principio por las ciencias duras, no quiere decir que sea exento de las demás, pues las reglas nos llevamos pesado para ponérselas en contexto. Y una de las cosas es, si utilizas la inteligencia artificial, pues nada más dime sí o no. En el sentido de decir que sí la uso para los artículos que estoy escribiendo, pues yo creo que la respuesta inmediata va a ser, pues muchísimas gracias por participar, eh, te esperamos en una segunda oportunidad. Más sin embargo, hay ocasiones en que para hacer los resúmenes sí se nos pide que por lo menos le demos un ajuste a través de la inteligencia artificial como parte del mismo procedimiento de la entrega de estos protocolos. Entonces, como yo les decía, es bueno o malo, pues va a depender mucho de tu ética y de las reglas que te pongan cuando lo vayas a utilizar. Un ejemplo que también manejábamos es que, por ejemplo, teníamos un resumen que se había escrito con inteligencia neuronal, con inteligencia propia del investigador, y que así como hay muchos gestores, muchas plataformas que nos permiten utilizar la inteligencia artificial, pues ya saben que siempre la contraparte es otro tipo de plataformas que verifican cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Empezó con la parte del plagio y actualmente pues ahora lo tenemos con la inteligencia artificial. O sea, podemos utilizar una plataforma que nos genere algún texto de inteligencia artificial, pero también tenemos una contraparte por ahí que nos revisa si lo que estamos entregando tiene inteligencia artificial o no. Teníamos un resumen, yo le digo a mi compañera, una compañera que es Sistema Nacional, yo le digo, oye, pues a ver, vamos viendo si es cierto que lo hiciste tú y lo metemos a un gestor de revisión de inteligencia, lo corre en cuestión de segundos y nos marca que efectivamente tiene cero intervención de inteligencia artificial. No lo marca ahí como resultado. Entonces digo, oye, pues está muy bien tu resumen, pero pues, ¿qué te parece si lo metemos a la inteligencia artificial para que le corrija la redacción y nos busque algunas palabras pues mucho más apropiadas a lo que estamos manejando? Entonces lo metemos por segunda ocasión, le damos la instrucción de que nos mejore la redacción y efectivamente la mejora con las palabras que la inteligencia pueda detectar. Siempre hay que revisar porque hay palabras que a veces son una cosa por otra. Corregimos principalmente los nombres científicos, los ajustamos y le dije, me dice, oye, pues sí, quedó mucho mejor. Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora lo volvemos a pasar por el gestor y vemos qué nos marca? Y cuando lo metemos ya procesado por inteligencia artificial, entonces nos regresa el documento como arbolito de Navidad, nos lo marca con muchos colores. Y entonces, a la hora de que nos da el dictamen, nos dice, este trabajo presentó el 90% de uso de inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? A que tenemos que tener mucho cuidado
con lo que estamos haciendo cuando lo estamos utilizando, porque un resumen que aparentemente era un resumen íntegro, hecho por una persona, pues de repente el resumen ya estaba contaminado. Entonces ese resumen como tal lo mandamos a cualquier lugar donde tiene estas provisiones y en el puro resumen nos van a regresar el artículo. Entonces, ¿qué tan bueno o qué tan malo es o qué tanto es tantito? Pues va a depender mucho de la normativa que te pongan. Yo creo que en gran parte ahorita la inteligencia artificial está en esa fase de normatividad. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el plagio. El plagio ya está perfectamente normalizado. En el plagio, en el peor de las situaciones, es que te metan a la cárcel. Entonces, la inteligencia artificial yo creo que como herramienta tiende precisamente a su regulación y a su legislación. Entonces, esto es importante en el sentido de que, pues, qué tanto la vamos a poder utilizar y en qué tanto queda de nosotros el poderlo hacer o no. Yo siento que las revistas se protegen en el sentido de que la inteligencia artificial, pues, se tiene que alimentar de algo y comúnmente se alimenta de la información que está en la red. Y al llamarse inteligencia artificial, pues a veces no es tan inteligente porque toma la información que está en la red, pero a la inteligencia artificial no le importa si la información está protegida o no, si tiene derechos de autor o no. Incluso nos ha llegado a pasar que la inteligencia artificial siempre nos va a dar una respuesta. Y como nos tiene que dar una respuesta, a veces esa respuesta es inventada por la misma inteligencia artificial. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando la utilicemos para no caer precisamente en este tipo de problemas. Bien, cuando nosotros entramos a esta parte de resúmenes en corto, que está orientado hacia un tema que es la inteligencia artificial, ya hemos visto en otros talleres que hay diferentes tipos de investigación. Ya se abordaron en días pasados lo que es la investigación de tipo cualitativa, ya abordamos lo que es la investigación de tipo cuantitativa. Y ahora nos toca la parte de la investigación mixta. ¿Y qué sucede en estos momentos? Y lo voy a explicar de manera coloquial. Comúnmente en estos lugares, en el noreste del país, los fines de semana, cuando ya no tenemos compromisos académicos y la verdad, pues no tenemos ganas de meternos de alguna manera a preparar alimentos, pues comúnmente nos ponemos de acuerdo y decimos, oigan, pues, ¿qué les parece si vamos a comer, pues, antojitos mexicanos? Entonces, ¿qué les parece si vamos a las gorditas? Es un término culinario muy característico aquí de la República. Y las gorditas no es otra cosa que una tortilla reducida en diminutivo que está rellena de algún guisado, por lo tanto se hace gordita chiquita. Y entonces uno va con la cocinera, comúnmente están a los lados de la carretera, es una cocina muy tradicional. Y cuando llegamos con la persona que nos atiende, nos dice, pues, ¿de qué van a querer sus gorditas? Pues, ¿de qué tiene? Pues tenemos de sal, de chile y de manteca. ¿Por qué se los digo de esta manera? Porque siento que en los tipos de investigación pasó algo similar. Por ejemplo, en las ciencias duras, donde la investigación cuantitativa se utiliza con mayor frecuencia, pues los que están desarrollando investigación cuantitativa, pues ponen sus métodos, sus técnicas, sus instrumentos, y con base en eso se rigen. Entonces, las personas que están en las ciencias sociales, que principalmente ahorita vamos a hablar de algunas diferencias, que trabajan, por ejemplo, en la investigación cualitativa, pues dice, bueno, si ustedes pusieron sus reglas, pues también nosotros vamos a poner las nuestras en cuanto a métodos, técnicas e instrumentos. Pero entonces, hay algunos investigadores que se quedan en medio. Y estos que se quedan en medio ni son completamente cuantitativos ni son completamente cualitativos. Y entonces ellos dicen, bueno, pues entonces nosotros para dónde nos vamos. Y entonces queda el caso de las gorditas, pues entonces pues, tiene que haber de chile, de sal y de manteca. Entonces ahorita vamos a hablar de un tipo de gordita que se llama la investigación mixta, que comúnmente yo le llamaría que es la fusión de dos mundos de investigación científica y que por ende pues tiene sus características propias. Bueno, una cosa también muy importante
cuando estamos haciendo investigación, independientemente del contexto en la que lo estemos elaborando, es que hay dos cosas que debemos saber diferenciar y son lo que estás manejando, el escenario que estás manejando, ¿tiene que ver con el proceso de investigación o tiene que ver con el protocolo de investigación? Voy a entrar un poquito hacia lo que es el proceso de investigación que todo el mundo conoce. Creo que ahí lo podemos ver. Este es un proceso universal y único que son una serie de pasos más o menos ordenados que nos permiten llegar a la verdad. A diferencia del protocolo, que se nutre de posiblemente alguna de las fases de este proceso o del resultado final de este proceso. Bueno, la inteligencia artificial es muy inteligente, pero comúnmente cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, en este congreso, que tu trabajo esté armado con una lógica metodológica, pues la inteligencia artificial no te va a dar la lógica de lo que estás haciendo, te va a dar los productos, pero la lógica se la tiene que dar el investigador. Entonces, una de las cosas que te van a pedir cuando entregues tu protocolo es que si hay congruencia lógica entre los elementos que estás poniendo en tu trabajo de investigación. Y esta congruencia lógica tiene que ver con el proceso de investigación. No los voy a aturdir mucho en esto porque ya se manejó en sesiones anteriores, pero es el proceso universal que comúnmente todos utilizamos, esta serie de pasos más o menos ordenados, pues que termina convirtiéndose en un método, ¿no? Que es lo que le da cientificidad a la investigación que estamos haciendo. Bien, comúnmente, ¿con qué parte? Pues parte de una idea, para que vean la congruencia lógica, parte de una idea, pues a mí me interesa tal tema, de ese tema yo tengo que buscar una problemática muy importante. La problemática, por favor, no la inventen, o sea, tenemos muchos problemas como para inventar problemas. La problemática hay que buscar el tema y esta problemática la vamos a encontrar en el sentido de que hagamos una investigación documental. En esta investigación documental vamos a encontrar de ese contexto que yo quiero trabajar, son los problemas activos que tenemos y principalmente de ese problema, qué es lo que ya se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Lo más importante es trabajar sobre lo que no se ha hecho sobre una cierta problemática. Este problema, a la hora de que lo estamos abordando, pues solamente tiene dos salidas. O lo explicas o lo solucionas, no hay más. Nada más que para explicarlo o para solucionarlos tienes que seguir una serie de procedimientos. Yo digo, por ejemplo, que debemos entender que un problema es cualquier fenómeno que de manera inmediata o no tiene una explicación o no tiene una solución, porque por ahí va a ser el camino por el que tú te vas a ir para identificar el tipo de investigación que necesitas. Comúnmente este problema se plantea a manera de pregunta y alguien se preguntará, bueno, pues ¿por qué le pusieron a manera de pregunta? O sea, ¿a alguien se le ocurrió esto? ¿Qué? No, es por la misma congruencia lógica de a lo que te va a llevar o a lo que te va a encaminar. ¿Qué quiere decir? Que a través de que tú ya tienes una pregunta de lo que quieres resolver con respecto a esa problemática, pues tienes que establecer una serie de mecanismos para poderlo lograr. Esos mecanismos, ustedes recordarán, pues son los objetivos. Y esos objetivos también tienen una razón de ser. Comúnmente, pues el objetivo te va a indicar, por la inteligencia artificial, pues, qué es lo que quieres hacer. Y para poder hacerlo, yo requiero seleccionar una acción. O sea, necesito una acción para poderlo ubicar. Esta acción comúnmente, pues está representada por un verbo de acción, que me dice, por ejemplo, analizar la concentración de plaguicidas. O sea, tengo la acción que es lo que yo quiero abordar. Pero además una cosa muy importante, porque tiene una congruencia lógica, es que al objetivo siempre lo acompañes de un cómo. O sea, ¿por qué? Pues porque si quieres lograr algo, creo que es importante que vayas diciendo cuáles son los métodos, las técnicas y los instrumentos que te van a poder permitir alcanzarlo. Y esta parte de aquí de los objetivos, cuando tú pones el cómo, en inmediato la congruencia lógica te permite empezar a abordar este otro tema, este otro capítulo de tu trabajo, que es la parte de materiales y métodos. En este caso se le llama metodología. En las ciencias duras comúnmente se les llama materiales y métodos, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de plaguicidas,
el contexto o la terminología de metodología comúnmente se refiere al estudio de los métodos. Y cuando estamos en un trabajo en ciencias duras o en alguna otra disciplina, pues comúnmente no estudiamos métodos, comúnmente aplicamos métodos. Y a veces no es un solo método, a veces son varios métodos los que aplicamos dentro de un trabajo. En este caso vamos a dejarlo como metodología porque es la manera en cómo identificamos esta parte de procedimientos para alcanzar los objetivos, ¿no? Una parte importante aquí es que entre los objetivos y la metodología hay una parte que no muchos consideramos, que es la parte de las hipótesis. ¿Y por qué la parte de las hipótesis se encuentra ubicada en ese punto? Porque acuérdense que partimos de una pregunta, que es el planteamiento del problema. Cuando yo hago una revisión documental de este problema, es porque ya tengo justificado por qué quiero trabajar con ese problema. Entonces, de lo que en ese momento yo encontré, pues tengo que dar una posible respuesta a través del proceso de lo que pienso encontrar. Y entonces puedo decir que la hipótesis es una posible respuesta a esta pregunta, que lo único que le falta decir es, lo único que le falta comprobar es si esto es verdadero o falso. Y para poder hacer eso tengo que seguir corriendo el proceso metodológico. Esa es la congruencia a la que me refiero, que no te va a dar la inteligencia artificial. Es lo que tú tienes que armar y es lo que le tienes que pedir. No te lo va a hacer la inteligencia artificial. Como ya tienes una serie de objetivos, tienes una serie de cómo, pues empiezas a desarrollar tu metodología y con base en el ordenamiento de tus objetivos vas a empezar a obtener tus resultados. Comúnmente viene de lo simple a lo complejo. Las acciones vienen de lo simple a lo complejo. Empiezas a obtener resultados simples que te van a llevar a conclusiones simples hasta que llegues a resultados complejos que te lleven a tu objetivo general. Y entonces cierras tu ciclo de procesos de investigación desde que concibes una idea hasta que concluyes eh, la situación del fenómeno. ¿Lo explicas o lo solucionas? Ok, esto es importante que lo sepamos porque dependiendo las metodologías que tú utilices, tu investigación tendrá que ser de corte cualitativo, tendrá que ser de corte cuantitativo o tendrá que ser de corte mixto. Me paso al siguiente apartado. ¿Cuál es el objetivo entonces de establecer una investigación mixta? Se los pongo puntualmente en color amarillo y yo digo dos cosas importantes para el objetivo de la investigación mixta. Que vas a tener que mezclar métodos cuantitativos, pero al mismo tiempo vas a tener que mezclar métodos cualitativos. O sea, vas a tener que mezclar gorditas de chile y gorditas de manteca para poder optar para las gorditas de sal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son el objetivo, por ejemplo, de tener eh, procedimientos cualitativos? Pues la riqueza interpretativa de tus resultados, ¿verdad? O sea, no es lo mismo obtener la riqueza interpretativa, lo que tú estás interpretando de lo que te dice el sujeto al que estás analizando, a la precisión estadística que tú obtienes de los datos. O sea, son los dos componentes importantes de la investigación mixta. Por una parte, interpretas lo que la información te da y por otra parte, lo calculas con una cierta precisión y das un resultado, pues en este punto estadístico matemático. O sea, tienes que mezclar los dos mundos, el mundo cuantitativo y el mundo cualitativo. Características de la investigación mixta. Primera característica, pues que integra los dos métodos. En ese trabajo o en ese resumen corto, pues tendrán que estar manifestados tanto los procedimientos cuantitativos como los procedimientos cualitativos. La recopilación de datos múltiples, vas a utilizar pues lo que tú quieras, utilizar cuestionarios, utilizar entrevistas, observaciones, encuestas, y una cosa es la interpretación de eso y otra cosa es el valor cuantitativo de lo que tú obtienes con esos datos. Entonces, es la recopilación de datos múltiples, tanto cuantitativos como cualitativos. El análisis complementario, los datos se analizan de muestras por separadas o integran los dos para obtener un resultado común. La flexibilidad de la metodología,
pues ahora sí que se adapta al tipo de investigación que esté realizando, o sea, es mucho más flexible que en este caso que la investigación cuantitativa. Y la riqueza de la interpretación, pues tanto te aporta significados contextuales como generalizaciones matemáticas, o sea, te da esas dos partes. Tipos de investigación. Tenía un profesor que me dio clase ya cerca de 80 años de edad, eh, y me decía, mira, en todo lo que he vivido en mi vida, la ciencia ha dado muchas cosas, pero si me preguntas a mí como académico qué es lo que ha generado la ciencia en toda mi vida, me dice, lo que a mí me ha generado son conceptos. Entonces, creo que a veces cuando entramos a algún tipo de investigación, nos encontramos conceptos sobre conceptos sobre conceptos, pero es importante que los tomemos porque a veces cuando estamos en un trabajo de investigación o en un protocolo de investigación, nos dicen exactamente cómo lo hicimos. Entonces hay que recurrir a toda la contextualización que tiene cada uno de los tipos de investigación. Entonces, en este caso, los tipos de investigación mixta, pues vamos a manejar cuatro principalmente. El diseño secuencial explicativo, donde primero se recopilan los datos cuantitativos y luego se le da una explicación cualitativa. Esa es una manera de hacerlo. La segunda manera es utilizando un diseño secuencial, donde ahora primero recopilas los datos cualitativos, primero te vas al medio, recopilas la información y luego haces las pruebas estadísticas. Un tercer tipo es el diseño concurrente. Se recolectan datos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo y entonces vas dando la interpretación de manera simultánea a cada uno de ellos. Y después el último diseño transformativo, que es la integración de todos los métodos, ¿no? Entonces, si se fijan, es una contextualización, pero de alguna manera nos da pauta a que si en un momento dado nos piden que tengamos que ponerla, pues sepamos cuáles son los escenarios que estamos pisando. Métodos usados en la investigación mixta, aquí se van a centrar lo que ya se vio en el taller de cualitativo y lo que ya se vio en el taller de cuantitativo. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales características de los métodos utilizados en la investigación mixta? Por una parte, los métodos cuantitativos pueden ser encuestas, pueden ser análisis estadísticos, pueden ser experimentos, pueden ser pruebas estandarizadas. Aquí quiero hacer una pauta en cuando manejé la parte de las hipótesis. ¿Por qué en la investigación mixta es importante el manejo de hipótesis? Porque comúnmente cuando nosotros planteamos las hipótesis, una característica muy importante de las hipótesis es que dentro de ellas deben de estar implicadas las variables que vas a manejar. O sea, en la parte de las hipótesis tienen que estar perfectamente definidas cuáles son las variables que vas a medir. Y una hipótesis en una investigación mixta va a tener dos tipos de hipótesis matemáticas, dos tipos de hipótesis numéricas, estadísticas. Las que se consideran como variables cuantitativas y las que se consideran como variables cualitativas. Si ustedes ven un libro de métodos estadísticos, la primera clasificación que se van a encontrar de variables son o son variables cuantitativas o son variables cualitativas. Tiene sentido con relación a la investigación. Doctor, se desactivó su micrófono. ¿Estamos ahí bien? No sé qué pasó, pero sí, aquí me marcó una señal. Correcto. Ok, bueno, explico nada más esta parte. Yo les decía que en la parte de las hipótesis es donde deben de estar contenidas las variables que vamos a analizar en una investigación mixta. Todas las hipótesis deben contener variables, que es donde yo voy a recabar la información. En el caso de una investigación mixta, les comentaba que los métodos estadísticos, cuando hacemos la primera clasificación de variables,
nos dice que estas variables, en su primera gran clasificación, son variables de dos tipos, son variables cuantitativas y son variables cualitativas. Cuando hablamos de variables cuantitativas, se nos dice que es cualquier característica de interés, cualquiera la que ustedes quieran medir, cuyos valores o cuyos elementos toman valores diferentes en una variable cuantitativa, que la característica que tiene es que se puede medir o se puede cuantificar. Esa es la característica de una variable cuantitativa. Mientras que una variable cualitativa, por definición, es cualquier característica de interés cuyos elementos toman valores diferentes, pero que no tienen las propiedades numéricas de cuantificarlos. Entonces, si no se pueden cuantificar, ¿qué les podemos hacer? Pues nos queda la parte de su clasificación. Entonces, mientras en una variable cuantitativa los medimos y los cuantificamos, en una variable cualitativa, pues los tendremos de alguna manera que clasificar. Y hay dos rutas en la investigación mixta para poder analizar esa información. Me voy sobre procedimientos estadísticos para analizar las variables cuantitativas o me voy sobre procedimientos estadísticos para dar interpretación a las variables cualitativas. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque una variable puede ser cuantitativa y cualitativa a la vez. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estoy trabajando con mis alumnos y quiero ver, por ejemplo, quiero analizar el rendimiento académico por géneros, pues es obvio que cuando yo tengo hombres y mujeres, no puedo utilizar una variable cuantitativa para poder obtener un valor del género. Por ejemplo, yo les comentaba a mis alumnos que tú no puedes llegar a tu barrio diciendo que el maestro de estadística te dijo que en el salón hay un promedio de 8.5 hombres. O sea, hay variables que por su naturaleza no se pueden cuantificar. Pero si me voy, por ejemplo, al caso de los colores, en el caso de los colores tengo una doble connotación, porque si mido los colores con base en su color como tal, por ejemplo, tengo pelotas de colores, es obvio que a las pelotas de colores no les puedo sacar el promedio, ¿estamos de acuerdo? No se les puede sacar el promedio al color. Pero si soy físico y estoy impartiendo una materia en el área de óptica, pues en el área de óptica sabemos que el color es una longitud de onda que se mide en nanómetros y que la longitud de onda es un valor numérico. Entonces, si quiero calcular la variación de color a través de su longitud de onda, pues sí es una variable cuantitativa. Pero si lo quiero expresar con base en en la vista del color como tal, pues no le puedo sacar el color a una pelota, a un conjunto de pelotas de colores. Entonces allí las técnicas cuantitativas se podrán utilizar siempre y cuando tenga variables numéricas, mientras que en las técnicas cualitativas, pues tendré que utilizar otros procedimientos de clasificación, pero además otras estrategias. Ahí tendré que trabajar con entrevistas, tendré que trabajar con grupos focales, tendré que trabajar con la observación participativa o con el análisis de contenido, mientras que en unas recibo datos, en otras recibo información. Y esa información, pues habrá que interpretarla a criterio del investigador que lo está haciendo. Otra anécdota que les comento con respecto a esto es que cuando curso yo la maestría en metodología de la ciencia, en el Politécnico, fue una experiencia muy interesante porque mis compañeros tenían formación profesional en diversas disciplinas del conocimiento. Tenía licenciados en turismo, había contadores públicos, había matemáticos, habíamos gentes formadas en las ciencias biológicas. Y entonces cuando llegábamos a esta parte de materiales y métodos, empezaba la gran discusión. Por ejemplo, mis compañeros que estaban formados en las disciplinas sociales decían que el trabajo de investigación cuantitativa era muy fácil, porque era recabar datos y a partir de un dato tomar una decisión, mientras que trabajar con seres humanos era muy complicado, porque en una muestra que tomaban, en una encuesta, por ejemplo, que estuvieran de alguna manera sacando un producto alimenticio y estuvieran haciendo unas pruebas a través de entrevistas,
pues llegaban las personas y a una persona le sabía salada, a otra persona le sabía medio dulce, a otra persona no le gustaba, le parecía agria, y que entonces era muy difícil tomar una decisión porque el comportamiento humano no estaba estandarizado, o sea, cada quien le daba una respuesta diferente. Entonces, ¿cómo saber si el producto era bueno o malo si la diversidad de respuestas era muy heterogénea? Entonces yo les decía, bueno, pues es que eso depende, porque tú por lo menos le preguntas a una persona si le gusta o no, pero si a mí me da un promedio de 9.5, yo no le puedo preguntar al 9.5 que cómo se siente, ¿verdad? Entonces las dos cosas tienen sus ventajas y sus desventajas. Aquí lo importante es cuando combinamos una cosa para apoyarnos en la otra. Y yo les voy a decir que un trabajo completo de investigación comúnmente siempre lleva algo de ambas partes. Siempre tenemos que recurrir, por ejemplo, para la discusión de resultados. A mí se me hace mucho más fácil utilizar técnicas cualitativas porque tengo la respuesta correcta de lo que está pasando con ese dato. Mientras que si estoy trabajando con un contaminante, pues el contaminante no me dice más que un estándar que tengo que buscar en una norma de referencia para saber si es bueno o malo. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de los métodos utilizados en el análisis mixto, pues son análisis combinados donde comúnmente se hace la interpretación a partir de la triangulación de los datos que estoy obteniendo. Por eso a veces es necesario recurrir a los dos tipos de investigación. Los usos de la investigación mixta, pues comúnmente nosotros, que la mayor parte de nosotros estamos en la parte académica, pues nos ayudan a evaluar programas de estudio, combina el impacto numérico con las percepciones de los participantes. O sea, por una parte, valoro cuál es el comportamiento académico de mis estudiantes, pero por otra parte, pues también les pregunto cómo se sienten. Los estudios educativos, evalúo los logros académicos y cómo se sienten para ciertos temas desde el punto de vista emocional o social. En investigación en salud, pues usamos datos clínicos, pero también le preguntamos a las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia andábamos muy bien, pero pues la gente opinaba completamente lo contrario. Entonces son dos elementos que nos permiten tomar decisiones, pues mucho más objetivas de la situación que tenemos. Nos ayuda, por ejemplo, el desarrollo de teorías, mientras que la parte cualitativa nos ayuda a generar las teorías, pues la parte cuantitativa nos ayuda a validarlas. Entonces, son dos cosas que se complementan mucho. En cuestiones de políticas públicas, pues el gobierno puede decir que andamos muy bien, pero pues pregúntale a los ciudadanos cómo andas, ¿no? Y entonces tienes una referencia que te da una mayor objetividad. Y aquí no sé, está un poco pequeño creo que el texto, pero no me voy a meter mucho en detalle. Les pongo un caso de comúnmente cómo trabaja una investigación de tipo mixta. Esta es la lógica, esta es la lógica, esta es la congruencia que comúnmente tiene un trabajo que se realizó en una investigación mixta. Partimos del planteamiento del problema, pero fíjense el tema, le estoy poniendo el tema porque es algo que seguramente muchos estamos trabajando ahorita. Tenemos reuniones en el instituto donde trabajo. Acabamos de tener una reunión anual de academias, la tenemos todos los años, y es un ejercicio muy interesante porque nos conjuntamos las academias de todas las áreas del conocimiento de la institución, hacemos una reunión anual de academias de una semana y en una semana discutimos todas las problemáticas que hay de índole académica en diferentes áreas del conocimiento, en diferentes carreras. Y en este caso, pues igualmente, como lo va a hacer el Congreso, pues la inteligencia artificial sale a colación, ¿verdad? Entonces aquí es más o menos hacer un trabajo que nos dice cuál es el uso de la inteligencia artificial, que esté relacionado con el aprendizaje y la percepción de cómo lo ve el, el profesor, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos como planteamiento el problema, pues cómo influye el uso de la herramienta de la inteligencia artificial en el rendimiento académico de los estudiantes y cuál es la percepción por parte del profesor. ¿Cuáles serían los objetivos? Pues medir el impacto del uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico, pues ahí es mediante, pues no sé, podría ser mediante el análisis de las
del rendimiento escolar que tienen los alumnos, podría ser un objetivo. Otro objetivo es explorar las percepciones docentes sobre ventajas, riesgos y usos pedagógicos. Si se fijan, el primer objetivo está orientado hacia la investigación de tipo cuantitativo y el segundo objetivo está orientado hacia la parte cualitativa. El diseño de la investigación es un diseño mixto, secuencial, explicativo, o sea, lo que acabamos ahorita de mencionar. Por eso les mencioné que hay diferentes tipos de investigación, porque seguramente se los pueden pedir en algún momento. En este caso es un diseño mixto, secuencial, explicativo. Primero se recogen los datos cuantitativos. Déjenme checar aquí porque ahí estamos. Primero se recogen los datos cuantitativos para medir el rendimiento y después los datos cualitativos para interpretar las percepciones de por qué obtengo esa información. En la fase cuantitativa, pues está la aplicación de una encuesta de 300 estudiantes. Acuérdense que mencionábamos que en la investigación cuantitativa es muy importante el manejo de muestras grandes. ¿Por qué? Porque como son datos numéricos con el cual nos acercamos a los valores poblacionales, es muy importante que mientras más grande sea la muestra, más acercamiento tengo al valor de la población que estoy buscando. No necesariamente en todas las áreas del conocimiento, pero si en un área cuantitativa, estoy hablando aquí del diseño cuantitativo, si en un área cuantitativa yo tengo una muestra pequeña, pues tengo que recurrir a otro tipo de procedimientos probabilísticos para poder validar que lo que estoy haciendo ahí es representativo de lo que quiero expresar. ¿Qué otra cosa tengo ahí? Bueno, pues tengo que apliqué una encuesta con tales características. ¿Cuáles son las variables que tendría que medir? Pues la frecuencia de uso, que son datos numéricos, los tipos de tareas realizadas, que son datos numéricos, las calificaciones antes y después del uso de la inteligencia y los niveles de satisfacciones académicos. El análisis cuantitativo que yo tendría que hacer es básicamente el uso de estadística descriptiva para la interpretación de la información que tengo y un poco también de estadística inferencial para hacer las pruebas de hipótesis correspondientes y darle validación a la información que estoy obteniendo. Mientras que para los resultados, bueno, los resultados cuantitativos que voy a obtener es obtener que efectivamente hay un incremento significativo entre las variables que estoy relacionando. Ayer explicábamos que en el área cuantitativa la palabra significativa tiene una connotación muy profunda. No es lo mismo decir que entre dos grupos hay diferencia, porque puse un diagrama de barras donde veo perfectamente que hay diferencia, que es una diferencia observacional. Si yo pongo dos barras y digo, como dice la gráfica fulanita de tal, el resultado fulanito de tal, pues se aprecia que hay diferencia entre ellas. Es una diferencia observada. Pero si yo digo que hay una diferencia significativa, el contexto cambia. Porque para poder obtener una diferencia significativa, yo requiero haber hecho una prueba estadística. Yo requería haber utilizado un modelo probabilístico y decir con qué confiabilidad estoy encontrando esa diferencia significativa. Yo he encontrado muchas tesis y muchos artículos que he revisado donde dicen que efectivamente encuentran diferencia significativa, pero no hay ninguna prueba de confirmación matemática que me demuestre con una confiabilidad de que efectivamente hay una diferencia significativa en lo que se está tratando de expresar. Entonces hay que tener muy importante eso si estamos combinando los dos tipos de investigación. Mientras que para la fase cualitativa, pues, ¿qué vamos a realizar? Entrevistas semiestructuradas, se le aplicó a 10 docentes, una muestra pequeña, las condiciones no están controladas. ¿Qué es lo que medimos? Pues la experiencia, la percepción, las estrategias que tiene el alumno frente a la inteligencia artificial. No va más allá de eso, ¿no? De una interpretación personal de lo que estamos observando. El análisis cualitativo, pues, ¿qué se hizo? Se hizo una identificación de la desconfianza inicial que tiene el alumno, el potencial de personalización, la preocupación por parte del alumno de si cometió un plagio o no, de la certidumbre que tiene de que si fue ético o no. Si se fijan, son otro tipo de resultados los que se obtienen. La integración de resultados
indican que hay una mejora en el rendimiento en el caso de los resultados cuantitativos, de la interpretación cuantitativa, mientras que en el caso de la cualitativa simplemente se identifican las preocupaciones éticas y la necesidad de capacitación que a lo mejor se requiere aplicar en el caso del uso de esta estrategia. Unas conclusiones, que el IA mejora el rendimiento si se usa con orientación. Sin embargo, los docentes necesitan más formación sobre cómo integrarla pedagógicamente y su prevención para un mal uso, que son conclusiones de tipo cualitativa. Eh, por ejemplo, en el caso de las recomendaciones, pues se puede utilizar para diseñar guías instruccionales de uso ético. Doctor, su micrófono se desactivó. Ahí parece que está, ¿verdad? Ya, gracias. Sí, perdone, es que ¿saben cuándo se bloquea el micrófono? Cuando entra alguna persona al foro. No se están escuchando la campanita de cuando entra una persona. En ese momento es cuando se me bloquea el micrófono. Vamos a ponerlo así. Bueno, ya nada más las recomendaciones que en el caso de la investigación cualitativa, pues nos permite diseñar guías institucionales para el uso de la ética de la inteligencia artificial, nos permite orientar al docente para su uso y fomentar el pensamiento crítico para la utilización de la misma. Voy a ponerles esta parte. Ahí creo que se aprecia nuevamente. Tienen una serie de referencias ahí. Acuérdense que es con APA 7. Me acaba de pasar algo muy interesante. Los que hacemos investigación en el área cuantitativa, comúnmente no utilizamos el APA 7 como, como base de referenciación. Comúnmente utilizamos el sistema Harvard, utilizamos el sistema Chicago para la citación, para la referenciación de nuestras citas. Y el área comúnmente de las ciencias sociales, principalmente la psicología, está muy casado con el sistema APA 7. Entonces, cuando últimamente mandé un trabajo, pues es de corte docente, pues rifaba el APA 7. Y lo que nunca me había pasado en mi vida, el artículo me lo regresaron 3 veces, porque nada más no le atinaba al APA 7, ¿no? Lo que hice finalmente, las cosas buenas y malas, le dije a la inteligencia artificial que me echara una mano con la citación de la referenciación del APA 7, me lo dio completamente diferente y entonces cuando lo mandé con una serie de correcciones me dijeron, así sí. O sea que la inteligencia artificial sí, sí, sí tiene sus ventajas. Bueno. Y lo que ya se ha manejado en otros talleres, no quiero profundizar mucho en esto, porque además es un protocolo que ya está perfectamente definido en la convocatoria del Congreso. Cosas que sí quiero enfatizar, porque esto ya se dijo anteriormente, es que el resumen es de 250 palabras. Y este resumen de 250 palabras es a renglón corrido, sin puntos de aparte, en un solo párrafo. Así es como tiene que estar el resumen. Ya lo demás lo van a encontrar en lo que vendrían a ser las reglas del protocolo. Tienen que poner el tipo de participación que van a tener, si va a ser en cartel, si van a hacer exposición oral, que tiene que tener un título centrado con ciertas características en mayúsculas y en minúsculas.
que tienen que poner cuál es el tipo de trabajo que van a presentar, si es una experiencia, una reflexión, un ensayo, un proyecto, es importante que lo pongan, igualmente con las especificaciones que manejan, el nombre del autor alineado a la derecha, máximo 3 autores, eso es importante que lo pongan. A veces van a dejar sentido al 4. Yo quiero pensar que si ponen al 4, pues el revisor se los va a quitar, porque pues me imagino que el criterio será quitar al que está al último, no lo sé. Son 3 autores para que lo vayan considerando. Tienen que poner el correo electrónico, el nombre completo de la institución. Y algo también muy importante es que el resumen en español tendrá que tener su equivalente en abstract en inglés. Y además se nos va a permitir como máximo eh, cinco palabras clave, ¿verdad? Como máximo 5 palabras clave que tendrán que estar en español y tendrá que tener su traducción al inglés. Aquí si van a poner su resumen en inglés, tengan mucho cuidado con la inteligencia artificial, porque sí es importante pues no sé, que lo hagan, que lo revisen y que si no son completamente expertos, si no son nativos en el idioma inglés o no es su segunda lengua, pues sí que lo revise una persona que tenga un poquito más de conocimiento. Porque como yo les decía, la inteligencia artificial le va a poner lo que encuentre y les va a inventar lo que quiera. Entonces creo que sí es muy importante que le peguen una verificación. Al español, pues es nuestro idioma, a lo mejor no es tanto, pero en el inglés sí sería importante que lo cotejen. También muy importante poner la mesa de trabajo y particularmente todos estos puntos deben aparecer, todos estos puntos deben aparecer en el resumen corto. Debe aparecer el nombre del tema del trabajo, debe aparecer la problemática planteada, debe aparecer el objetivo general, la metodología general, los principales resultados y la conclusión general. Esto sí tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque ese es el protocolo. Ustedes van a decir, sí, pero en otro congreso me pidieron otras cosas. Sí, sí, pero este no es otro congreso. Este congreso tiene su protocolo. Y esto sí debe aparecer. Y aquí hay una parte que, como lo dije en el taller pasado, no sé si sea lo correcto o no sea lo correcto, yo creo que sí, porque nos va a facilitar el trabajo a todos los evaluadores. Yo les decía que, por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, pues si te voy a hacer bailar, te voy a dejar por lo menos que escojas la música, ¿no? Entonces, yo creo que si de alguna manera todos tenemos que bailar en este protocolo, creo que sí es importante que conozcan la música. Y la música es la siguiente, en el entendido de que lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita nadie me ha dicho lo contrario, entonces les pongo esto. Miren. Si quieren que pase su resumen, tienen que cumplir con esto. Yo sé que me van a decir, no, pero eso es del evaluador, sí, pero también al evaluador le estoy reduciendo la chamba, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tenga tanto el que pone la música como el que va a bailar. Entonces, ahí les va cómo debe estar el resumen para que pase a la primera. El tema. Lo primero que te van a revisar es, ¿presenta claramente el tema central y su relevancia? Se lo tienes que poner, ¿no? Si le falta algo, ya rebotó, te lo van a regresar. Segundo punto, el objetivo. Acuérdense que hay una congruencia lógica con todo lo que estamos haciendo. El objetivo. El objetivo está claramente formulado y alineado con el tema, congruencia lógica. No te lo va a dar la inteligencia artificial. El objetivo está claramente formulado y alineado con el tema. Sí, sí lo tengo. O sea, palomita. Punto 3, la problemática. El problema está claramente definido y contextualizado. Acuérdense que son 250 palabras, ¿eh? Si lo tienes, ahí tiene que aparecer. Metodología. Describes claramente el diseño, las técnicas, los instrumentos para el análisis de tus datos.
pues ahí tiene que estar. Los hallazgos. Presenta resultados claros, organizados y respaldados por algún análisis, pues ahí hay que ponerlos. Palabras clave. Tienes máximo 5, porque si le pusiste 10, va de regreso. Mesa de trabajo, que no se te vaya a olvidar. Selecciona, tienes una selección clara y adecuada de la mesa de trabajo en la que vas a participar. Hay una lista de mesas de trabajo, pues hay que escoger la que mejor se adecue al trabajo que vas a presentar. El resumen en inglés, la traducción es correcta y cumple y completa con la normatividad como debe estar gramaticalmente escrita. Chécalo, por favor. ¿No? Si no es tu segunda lengua, chécalo, por favor. Actualización del tema. Se trata de un tema actual y pertinente, acorde con la línea del Congreso. Sí, es que yo soy veterinario y trabajo con vacas lecheras. Bueno, pues a menos que tu vaca lechera haya tomado un curso de inteligencia artificial, pues a lo mejor el trabajo va a cumplir con las expectativas del Congreso. Si no, pues alínealo, ¿no? Habría que ver cómo lo vas a alinear. Y finalmente, la coherencia entre los elementos de la investigación. Por eso me tardé un tiempo inicial en decirles cuál es el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coherencia entre los elementos de la investigación que ya expusimos anteriormente. Los elementos de la investigación tienen coherencia y están alineados. En pocas palabras, el título tiene que ver con el objetivo general. El objetivo general atiende a la problemática que estás marcando. La problemática para abordarse es congruente con tus hipótesis, con lo que vas a medir. Tus hipótesis para medirlas tienen congruencia con los materiales y métodos que utilizaste. Los resultados son congruentes con tus objetivos. Las conclusiones son congruentes con tus resultados. Pues si tienes todo eso, te lo van a revisar y al día siguiente te van a decir que ya está aceptado. ¿Ok? Entonces, moraleja de todo esto, pues todo queda en tus manos, ¿no? Creo que por mi parte sería todo. Y bueno, pues quedo a sus apreciables órdenes por si tienen alguna duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su valiosa exposición. Abrimos un espacio para hacer preguntas o comentarios. Si me permite leerle en el chat, ya han generado algunas. Sí, por favor. Mm, Gerardo nos pregunta, en el Congreso del AMSI, ¿qué porcentaje de uso de la inteligencia artificial para estructurar el resumen corto será aceptado? No hay lineamientos, no hay reglas, puede ser el 100%, siempre y cuando tenga coherencia lógica con lo que estás exponiendo. La inteligencia artificial es un instrumento que si lo utilizas éticamente, si lo utilizas correctamente, puede estar el 100%. No hay hasta ahorita una regla que te impida utilizar la inteligencia artificial. Nada más verifica muy bien de dónde está sacando la información. Muy bien, eso contesta la pregunta que nos hacía Yami. Dice, de los productos que se van a entregar, ¿se puede hacer uso de la IA? Completamente de acuerdo. Es que miren, la IA me ha tocado ver cosas muy buenas, pero me ha tocado ver cosas espeluznantes. Por ejemplo, yo les comentaba en el taller de ayer, yo puedo tener un artículo publicado en una revista donde ese trabajo de investigación costó 2 millones de pesos elaborar. Y entonces, comúnmente cuando estamos ya en una publicación en extenso, los resultados comúnmente o son en narrativa o son gráficas, tablas y figuras. En los trabajos de investigación nunca se regala la información, siempre se presenta la información procesada. Por ejemplo, yo no entrego mis datos de las encuestas, entrego un promedio y el promedio puede salir de la combinación de 20,000 datos. Pero me ha tocado ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial, de que yo puedo agarrar un texto de una publicación
de un escrito ya publicado, sacarle una fotografía con el celular, y esto va también para los congresos. Hay un cartel, a mí me da mucho miedo porque hay un cartel y de repente veo gente que anda con los celulares y les anda tomando fotografía a los carteles. Bueno, yo le puedo tomar la fotografía a, a una tabla o le puedo tomar una fotografía a una gráfica. Esa fotografía la meto como figura a la inteligencia artificial y fíjense lo que le digo a la inteligencia artificial. De la tabla o la figura que te estoy mostrando, dame por favor los datos aproximados de cómo se sacó esa información. ¿Y saben qué me va a dar la inteligencia artificial? El listado de los datos. El listado de los datos sacado de los resultados que estoy presentando. Digo, eso se me hace monstruoso, porque si no son los datos reales, por lo menos el algoritmo que tiene ya me generó una lógica de cuáles hubieran sido los datos aproximados que yo obtuve en el laboratorio. Entonces, a mí se me cae el pelo cuando veo eso, ¿no? Porque entonces, ¿hasta qué punto mi información confidencial está de alguna manera asegurada? Entonces, yo les digo, sí, úsenla, pero dentro del contexto de que no caigas en algo que sea ilegal y de algo que no sea ético. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ayer también les comentaba, esta exposición que yo estoy haciendo, me pude haber metido a una plataforma y decirle a la inteligencia artificial, escucha todo lo que voy a decir, porque una vez que termine, quiero que me hagas un podcast de 6 minutos del resumen de todo lo que presenté. Y saben una cosa, me lo va a entregar. Ya es finalmente, yo ahorita, por ejemplo, tengo un PowerPoint. Ese PowerPoint le estoy explicando a los alumnos, algunos apagan la cámara y yo no sé si están o no están. Entonces, para asegurarme de que por lo menos se les quedó algo de lo que les expliqué, agarro el PowerPoint, le digo a la inteligencia artificial, hazme un podcast de todo lo que viene en el PowerPoint, tarda un par de minutos y me lo entrega. ¿De cuánto tiempo lo quieres? 5 minutos, en resumen de todo lo que les di. Y me da el podcast de 5 minutos. Pero además presentado por dos personas. Y si grabo la voz de dos personas, me aparece con la voz de las dos personas que lo grabaron. Nada más les grabo 30 segundos de su voz. Entonces, ¿es delicado? Sí es delicado. Hay que ser éticos. ¿Es útil? Sí es útil. Pero por favor, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con ella. ¿Ok? Es lo que podría contestarles. Gracias, doctor. También nos preguntan si puede, por favor, profundizar respecto al instrumento de investigación, grupos focales. O grupos focales, sí. Hay ocasiones en que nosotros tomamos un grupo de referencia para poder establecer la información que estamos buscando. Les voy a poner un caso de lo que comúnmente hacemos aquí. Estoy en una zona agrícola de las más importantes que hay en el país. ¿Por qué? Pues que prácticamente el estado de Sonora es un estado, el segundo estado más grande de la República, y mucho de su terreno es plano y comúnmente se encuentra en el sur del estado, que es donde tiene la confluencia de la mayor parte de ríos y de drenes que vienen del estado de Chihuahua. Esa es la parte de alguna manera semidesértica donde más agua tenemos. Pero también el estado de Sonora es un estado rico en yacimientos mineros. Y comúnmente las comunidades indígenas que tenemos, las comunidades yaquis del sur del estado de Sonora, viven en comunidades donde están expuestas a yacimientos de arsénico. El arsénico es un metaloide de la tabla periódica que es extremadamente agresivo para la presencia de cáncer. Como ellos viven en un yacimiento de arsénico, sus mantos freáticos, el agua de que ellos beben, que sale del manto freático, pues va rica en arsénico. Entonces tenemos altos índices de cáncer de mama y altos índices de cáncer de próstata, que son los cánceres más agresivos en las comunidades indígenas del sur de Sonora. Entonces nuestro trabajo es medir las concentraciones de metales pesados y hay ocasiones en que el grupo focal que necesitamos analizar, con el que tenemos que tener un contacto más que medir la parte química de las concentraciones que encontramos en los yacimientos, pues es precisamente con el grupo focal de ellos. O sea, ellos son los que nos van a dar la información
por ejemplo, de cuánta agua beben al día, de qué alimentos toman, de qué es lo que siembran, de los niños juegan en tierra o juegan en un patio de concreto, qué tanto, ya ven que cuando uno es niño, pues anda todo revolcado en el suelo, y si a eso le atribuimos que esa comunidad está expuesta a metales pesados, pues es obvio que nuestro grupo focal pues tiene que ser el que habita en esa región. Eso es precisamente a lo que se refiere una metodología en grupos focales, porque son los que te van a dar la información precisa del análisis que estás haciendo, independientemente que sea cuantitativo. No sé si eso queda un poquito más claro por la explicación. Quedó claro, doctor. Bueno, otra pregunta. am, Desde su experiencia, ¿qué dificultades ha enfrentado al integrar datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio? No, me ha facilitado mucho las cosas. La verdad es que me ha facilitado mucho las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos lo mismo del grupo focal. Mi trabajo en el laboratorio, de hecho ahorita estoy aquí en el laboratorio, mi trabajo en el laboratorio es medir la concentración que hay de metales pesados, principalmente arsénico. Entonces, ok, ¿qué es lo que yo obtengo en el espectrofotómetro de absorción atómica? Pues me da la concentración en microgramos sobre litro de la concentración de arsénico que tenemos en un yacimiento. Obviamente, mi punto de referencia como investigador cuantitativo es contra qué comparo eso. Comúnmente me voy a la norma oficial mexicana o me voy a, a una norma internacional porque no todo está normado en este país. Si encuentro una norma oficial mexicana para arsénico en productos comestibles, pues entonces veo cuál es la referencia. Y la referencia comúnmente son 20 partes por billón de arsénico para que tú puedas consumir un alimento. Entonces yo llego a la comunidad, empiezo, por ejemplo, a hacer análisis de sangre de la gente que habita en esa comunidad y encuentro cosas muy interesantes porque encuentro gente que está en 6 o 7 partes por billón de arsénico, pero encuentro niños que andan en 50 o 60 partes por billón de arsénico. Entonces, el dato como tal que me da el equipo químico, pues no me dice mucho porque me dice que andan algunos por debajo y andan algunos por encima de la norma. No me resuelve el problema, me da la concentración. Pero si a través de entrevistas o a través de encuestas me voy a la comunidad y les empiezo a preguntar qué hacen, qué comen, qué beben, pues es una manera para mí mucho más fácil de darle una interpretación correcta a la concentración de arsénico que estoy encontrando en las muestras. O sea, le encuentro una causa, ¿cómo le podríamos decir? Discutible de cuál es el posible efecto que está teniendo ese metaloide en la salud humana de la comunidad. Hay ocasiones que es necesario hacer. Y a veces es muy complicado, ¿eh? Trabajar con seres humanos es muy complicado. O sea, las normas de ética con el sector salud en México llevan alrededor entre 4 y 5 años conseguir los permisos. En Estados Unidos llevan alrededor de 15 años conseguir un permiso para trabajar con una comunidad humana. En el caso de nosotros, trabajar con niños es todavía mucho más complicado porque tiene que dar el aval el padre de familia, porque si le voy a extraer sangre a un niño, tengo que contratar a una trabajadora social, o sea, no voy a llegar yo y enseñarle la jeringa al niño, porque se vuelve un verdadero problema. Incluso cuando el niño ve la jeringa, se pone a llorar y la mamá retira el sujeto de estudio. Entonces sí es muy complicado, pero pues hay ocasiones en que hay que hacer. Yo diría, si hay la posibilidad de integrar los dos, pues hay que aprovechar las bondades de ambas investigaciones. Doctor, va muy asociada a la pregunta que hace Alma. ¿Cómo puede aprovecharse sin caer en la dispersión? Sí. Si te refieres a investigación cuantitativa, me imagino que te refieres a la variabilidad de los datos, ¿será eso? Como que asocio, ¿cómo puedes aprovecharse, utilizar la investigación mixta Ajá. sin que te pierdas en el camino? Mm, no, tiene que ver congruencia lógica con el proyecto de investigación que tiene. Miren, algo que les tengo que decir es que, por mi experiencia,
y por la experiencia institucional de las escuelas donde he trabajado, las líneas de investigación, cuando yo meto no le voy a decir proyecto, cuando yo meto una problemática a estudiar, lo divido en dos partes. Lo divido primero en un anteproyecto y después lo termino como proyecto. Desde mi punto de vista como investigador, lo que se registra no es un proyecto, lo que se registra es un anteproyecto. ¿Y qué comúnmente es lo que tiene un anteproyecto? Pues tiene el planteamiento del problema, tiene la justificación, tiene el objetivo general, tiene los objetivos específicos, tiene las hipótesis, las limitaciones, las delimitaciones, tiene el marco de la investigación, algunos todavía le seguimos llamando marco teórico, pero después vemos como el marco de la investigación está formado por una serie de submarcos, donde el marco teórico es un submarco del marco de la investigación, porque también puede haber un marco histórico, también puede haber un marco referencial, también puede haber un marco conceptual. Entonces yo le prefiero llamar marco de la investigación, y después del marco teórico o marco de la investigación, pues viene la parte de materiales y métodos. Hasta esa parte es un anteproyecto de investigación. Y hasta esa parte, tú te vas a dar cuenta cuáles son los alcances de tu trabajo de investigación, ya sea cuantitativo o cualitativo. Ahí tiene ya que estar establecido qué es lo que vas a hacer, porque si te sales de eso, te vas a perder. Vas a empezar a divagar. Y ya una vez que tú empiezas a tener resultados y conclusiones y recomendaciones, ya lo que tú tienes es un proyecto de investigación. O sea, para mí un proyecto de investigación es un proyecto terminal. Un anteproyecto es hasta materiales y métodos. Con base en eso te vas, corres la investigación ya para obtener resultados y conclusiones y lo terminas como proyecto. Yo entiendo por qué me hacen la pregunta. Y me pasó a mí en mis primeros años como profesionista. Yo empecé a dar clase a los 21 años. Había alumnos que eran más grandes que yo en el aula de clase. Uno comienza con mucho entusiasmo, pero perdido en muchas cosas. Y entonces yo me acuerdo que cuando llegaba un tesista, yo le decía, ok, sí te voy a aceptar. Yo los temas que manejo son estos. Tráeme tu anteproyecto y lo revisamos. Imagínense la incongruencia, pues si yo era el asesor, ¿no? O sea, ¿cómo voy a mandar a un alumno que haga un anteproyecto si ni siquiera le explicaba lo que era eso? Entonces, ¿cómo llegaba? Pues con lo primero que se le ocurría, pues el problema que me ponía fue el problema que soñó en la noche, y al siguiente día me llegaba con objetivos que no tenían que ver nada con el planteamiento del problema. Obviamente, como no sabía qué hacer, pues me ponía lo que encontraba en materiales y métodos, o sea, todo el anteproyecto de cabeza, hasta que entendí que una de las misiones del tutor o el asesor es que es una responsabilidad agarrar un tesista, y la responsabilidad es que lo tienes que agarrar de cero y lo tienes que ir formando hasta que el tesista termine. Porque si se va a un posgrado, va a especializarse en algo. Pero si se va a un doctorado, va a empezar a formar recursos humanos. Y si no va bien orientado, algo mal que le dio el asesor de la licenciatura, lo va a replicar en la maestría, lo va a replicar en el doctorado y lo va a replicar en todos los alumnos que le llegue. Entonces, para mí sí es muy delicado y es una gran responsabilidad la formación de un recurso humano. Por lo que ella me comenta, o por lo que me comentan, es si estás bien orientada en tu anteproyecto, no te puedes perder. Porque, ¿qué quiere decir la palabra método? La palabra método quiere decir camino hacia. Y si tienes un método estructurado, no te puedes perder. Tú no puedes ir de Sinaloa a Sonora en la carretera internacional y perderte, a menos que te salgas de la carretera, ¿no? Yo digo lo mismo con la investigación. Tú no te vas a perder en la investigación a menos que te salgas de la carretera. Pero obviamente, si no te queda claro, pues vas a empezar a buscar todo lo que encuentres y después armar un proyecto de investigación con el parchadero de cosas que traes es un dolor de cabeza, porque entonces tienes que hacer los objetivos con base a lo que tienes y entonces no te va a cuadrar nada. Entonces mi recomendación es sigue el método, no te pierdas. Muchas gracias. Muchas gracias por toda la orientación. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, doctor. Sí, adelante.
Sí, buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Humberto Díaz. Somos maestros del Politécnico, nivel medio superior, y Encantado. hacemos proyectos de investigación del ámbito educativo. Comparamos la tecnología de la información y las comunicaciones y actualmente ya estamos adentrando a la IA. Ujú, Y obviamente como maestros lo aplicamos a los estudiantes y empezamos a ver cuestiones cuantitativas, pero también cualitativas. por supuesto. Las dos como que vienen mezcladas. A veces Ujú, no se pueden separar. Decir, voy a hacer un proyecto cuantitativo nada más, pero a la hora de que estamos frente a 50 estudiantes o 200 estudiantes, ya se mezclan las cuestiones cualitativas. Mi pregunta es, en la parte cuantitativa nos piden utilizar estadística descriptiva ujú, y más que nada para si algún día podemos publicar un artículo. ¿Qué medidas, así como vi el test Student, luego nos mencionan el chi cuadrado, son las que nos piden, pero para un ámbito educativo? ujú, Esa es mi pregunta. En la parte del proyecto de investigación, en la parte cuantitativa, cuando ya tenemos una tabla de datos y hacemos la estadística, nosotros ocupamos Excel, estamos empezando en este quehacer. Pero de repente hablan de software de estadística descriptiva y también la IA ya también lo aplica, ¿no? Ya no claro, tienen que ser tan sabios. es correcto. Pero si uno no sabe, la IA nos puede engañar. Así es. Entonces, ¿qué, qué variables, o sea, la T de Student, el chi cuadrado, una media, una desviación estándar, qué es lo que se ocupa más en el ambiente académico? Ok, Para yo ok, ponerlo en mi resumen corto, así directo, ¿no? ok. Esa es mi pregunta, doctor. Y de antemano, muchas felicidades y gracias por darnos conocimientos. No, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí escuchándome. Depende de muchas cosas. Depende de lo que quieras medir. Eh, por ejemplo, ¿qué te puedo decir de los métodos estadísticos? En Sonora decimos que como es el sapo es la pedrada. Aquí va a depender qué datos vas a recabar en campo, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de datos cuantitativos para inteligencia artificial. Voy a inventar cosas para que salgan los datos cuantitativos. Calificaciones utilizando inteligencia artificial contra calificaciones no utilizándolas, ¿no? O sea, Sí, ¿cuánto saca un alumno si utiliza la inteligencia artificial con sus reglas o libre? ¿Y cuánto saca un alumno sin utilizarla? ¿No? O los tiempos que utiliza un alumno para entregarte un trabajo utilizando la inteligencia artificial o no utilizándola. Tanto los tiempos como las calificaciones son datos numéricos. Entran dentro de la categoría de variables cuantitativas. Cuando te vas por la línea estadística a las variables cuantitativas, yo les digo a mis alumnos que la estadística sirve para dos cosas, no para lo que piensan, sirve para dos cosas, o para comparar las variables o para relacionar las variables. Esos son los dos campos básicos de la estadística. O comparas la información o relacionas la información. Vamos a suponer que quieres comparar la información. Comparar la información lo puedes hacer cuando tienes una variable, pero una cosa muy importante en la estadística es que si obtienes un promedio de lo que sea, ese promedio no sirve de nada a menos que lo compares con algo. Todo en la vida no sirve de nada a menos que lo compares con algo. O sea, ¿cómo yo sé que lo que estoy haciendo es ético? Bueno, pues necesito compararlo siempre contra algo. En la estadística es lo mismo. Si tú tienes una variable nada más de un grupo, pero quieres saber si ese grupo es brillante o no, si está por arriba del estándar o no, pues tú vas a tener un promedio de calificaciones. Pero ese promedio de calificaciones forzosamente lo tienes que comparar contra algo. Siempre hay una referencia. El estadístico contra un parámetro. Y el parámetro puede venir de una norma oficial, puede venir de un estándar que te marque la SEP, puede venir
de un estándar que maneje la universidad, tiene que venir de algún lado, ¿no? Porque si no, ese promedio no te va a servir de nada. O puede venir de un autor que haya publicado un artículo similar y que te diga, el comportamiento que a mí me dio es excelente porque mis alumnos, utilizando la inteligencia artificial, obtuvieron tal promedio. Entonces puede ser una variable, pero hay que compararlo contra algo. Cosa importante en la estadística, si tienes una variable, es porque tienes una muestra. La estadística trabaja con muestras. Tú tendrás que definir de qué tamaño es la muestra. La estadística se divide en dos tipos de muestras. ¿Es pequeña o es grande? Y esto tiene un sentido probabilístico. Te voy a dar un dato que habría que demostrártelo posteriormente, pero una muestra pequeña se considera aquella muestra que tiene 30 o menos, 29, bueno, menor a 30 elementos. Una muestra grande es aquella que tiene 30 o más elementos, a reserva de que hagamos una demostración matemática. Bueno, vamos a suponer que que tú tienes una variable, pues primero defines si la muestra que tienes es pequeña o grande. Si la muestra es pequeña, ahí es donde va el sentido de la pregunta que me haces. Si la muestra es pequeña, ¿qué quieres hacer? ¿A qué le quieres hacer la estimación? ¿Se lo quieres hacer al promedio de esos datos o se lo quieres hacer a la variación de esos datos? En pocas palabras, ¿a la media o a la desviación? ¿A qué se la quieres hacer? ¿Quieres saber en promedio cómo funcionan o quieres saber en promedio cómo varían los datos? ¿Cómo varían las calificaciones o quieres saber cuál es el punto central de la calificación? Y dependiendo si es una muestra pequeña o una muestra grande para una media, te va a quedar muy claro que el estimador para una media muestra grande, perdón, para una media muestra pequeña, el estimador es t-student. Pero si es una media muestra grande, el estimador, la ecuación ya no es t-student, la ecuación ya es z normal. Si quieres hacerlo para la variación de tu muestra, pero la muestra es pequeña o grande, pero es una sola variación, es una sola varianza, pues tendrás que utilizar una chi cuadrada. Pero si tienes una comparación para dos varianzas, la del grupo 1 y la del grupo 2, independientemente que sea pequeña o grande, pues tendrás que utilizar otro estimador que es una f de Fisher. Entonces, todo está perfectamente catalogado. No tienes por qué asustarte. Los datos no tienes. Tú éntrale con confianza. Tú éntrale con confianza a lo que realmente quieres hacer y alguien te va a sacar del problema. Porque una cosa como investigador es que no necesariamente tienes que saber todo. Si en un momento dado tienes esa necesidad, yo me ofrezco a echarte la mano. Yo soy profesor de métodos estadísticos, de diseños experimentales y de formación metodológica para el que guste. Si tienes algún problema con eso, me contactas y lo analizamos, ¿no? No hay mayor problema. Siempre hay una persona que te puede ayudar en algo, ¿no? No estamos en un momento para saber todo de todo. Y sobre todo reconocer cuando sabemos y cuando no sabemos, ¿no? Pero siempre hay una persona que te puede sacar del problema. Así que no te preocupes, éntrale con confianza. Muchas gracias. Muchas Por ahí anda el gracias. correo electrónico, sí, por si lo necesita. Ah, ¿nos va a compartir su correo electrónico? Creo que lo tenemos, ¿no? Lo tenemos ahí en la Ah, sí, presentación. correcto, en Moodle. Ah, exactamente, ahí tenemos todo. ¿Algún otro comentario, pregunta, sugerencia? No. Agradecemos profundamente, doctor José de Jesús Valderas, por compartir con claridad y generosidad su experiencia en torno a la investigación mixta. También agradecemos a cada uno de ustedes por su participación activa en este espacio virtual. Los invitamos a continuar disfrutando de las actividades académicas del 17º Congreso del AMSI. El programa completo está disponible en el sitio oficial del evento, que es www.amsi.org.mx. Y les recordamos que en la plataforma Moodle pueden revisar los 4 talleres que se han impartido a lo largo de esta semana. También les recordamos que si ustedes envían sus resúmenes, nosotros les estaremos dando las aportaciones o las felicitaciones para que quede mucho mejor.
Entonces, no olviden registrar su asistencia, por favor. Acabamos de colocar el link. Y bueno, si no hay nada más que agregar por el momento, hasta pronto y mucho éxito en sus próximos retos. Y gracias, doctor. Bueno, les pediría un fuerte aplauso para usted en nombre de todos. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, doctor. Entonces, Creo que nos despedimos, ¿verdad? Porque ya sí, se acabaron las actividades. Ok. aquí. Muchísimo gusto y encantado. Y a la orden de todos. Gracias. Lo vamos a estar contactando. Claro que sí, muy amables. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.